Sí, perfecto. Antes que nada, muy buenas noches, debe ser ya por allá, por España, por acá es todavía buenos días. Y mil disculpas también porque estoy en una sesión adicional y me he ido a una esquinita para dar parte de la charla. En primer lugar, gracias Daniel, gracias Willy, Laura, a todo el equipo docente por el espacio para poder compartir lo que estamos haciendo desde Perú. Un equipo muy grande. eh, se, se denomina Proyecto Especial de Inversión Pública en Escuelas Bicentenario. Y felicitaciones al equipo docente y también al equipo estudiantil porque entiendo que el día de hoy están cerrando un ciclo muy interesante. Y también súper bonito ver caras conocidas porque ahí está Stephanie Quispe, quien fue mi alumna en la Universidad de Lima y súper bueno que ahora esté llevando la maestría también. Así que muy bien, muy bien. Una muy digna representante de todo el talento peruano. Así que muy, muy bien. Nosotros el día de hoy tenemos una presentación, espero que no sea muy larga, pero sí hace una presentación donde nos gustaría que ustedes puedan entender cuál es la problemática de la educación en el Perú, de la infraestructura educativa en el Perú y cómo es que se están generando nuevos modelos para intervenir los colegios de una forma mucho más acelerada y más rápida y sobre todo con unos estándares de calidad muy altos. Entonces, ante ello, Laura, si me permites, podemos quizás mostrar ya la presentación. No sé, Pablo, si Sí, tú también quizás antes deseas dar algunas palabras y empezamos con la presentación. Sí, antes que nada, agradecer la invitación. Aquí, como ha mencionado Eduardo, estamos construyendo algo que va a transformar muchas de las maneras como se aborda la problemática de la infraestructura educativa en el Perú. A eso apunta el proyecto y apunta también a transformar no solo modelos, sino también las vidas de las personas, que en este caso enfocado a la vida de los niños y los adolescentes que van a gozar de estas nuevas escuelas. Muy agradecido por la invitación, muy contento de ver muchos rostros jóvenes como nosotros que se suman a este reto de poder hacer un cambio en la comunidad, ¿no? En nuestro país, en este caso en el Perú. Eduardo y yo, junto con todo el equipo del PIP, estamos liderando algo que realmente va a trascender. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenísimo. Entonces empezamos el viaje para que ustedes se puedan transportar un poquito hacia Perú y puedan entender el reto tremendo que tenemos. En la siguiente, por favor. No sé si me llegan a escuchar. Siguiente, por favor. no sé si Karen, Pero me das una manito, a por ver, favor. qué raro. Ok, ahí está. Gracias, Laura. Lo que queremos mostrarles ahora es cómo es que desde la gestión pública podemos proponer un nuevo modelo de escuela. Y el contenido de esta presentación abarca 4 puntos. En primer lugar, entender la problemática que tenemos en Perú sobre la infraestructura educativa. En segundo lugar, entender cuál es el alcance del proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario. Y en tercer y cuarto lugar, tiene que ver cómo esa nueva escuela puede ser mejor por dentro, pero también puede ser mejor por fuera y se vuelve un nodo o un centro cívico que irradia espacio público y espacio colectivo en las comunidades. En la siguiente, por favor, algo que queríamos hacer para que todos puedan entender qué sucede en Perú, simplemente en Google colocamos infraestructura educativa en el Perú, problema, y casi que toda la información que va a aparecer ahí con imágenes van a ser temas no necesariamente positivos. En primer lugar, si ven la primera imagen, con problemas de infraestructura, porque muchos de nuestros colegios tienen muchos años de construcción y han quedado con, y además el presupuesto público es muy bajo para dar mantenimiento a las escuelas. Entonces, así es que se va a generar un deterioro mayor. O pueden ver, por ejemplo, en la tercera imagen, que tenemos un aula, pero le falta un techo. O, por ejemplo, en la cuarta imagen, donde tenemos a unos estudiantes mirando hacia adentro de la escuela. O la quinta imagen, que puede parecer una linda escuela, pero si incluso revisamos el texto del artículo, es infraestructura educativa, la otra pandemia. Entonces, el, la brecha de infraestructura educativa es muy grande en el Perú y para entender también este reto, creo que es importante entender cuál es ese impacto que tiene el espacio educativo en nuestros estudiantes. El impacto en el sentido de que
retrasa o disminuye a ese confort que deberían tener nuestros estudiantes y nuestros docentes para tener una buena sesión pedagógica. Y también tenemos un problema muy grande presupuestal. ¿Por qué? Porque todos los años el gobierno central del Perú le da dinero a unas entidades específicas, que acá se le denomina unidades ejecutoras, para que construyan escuelas. Y muchas veces al final de año es que ese dinero se devuelve y no se ejecuta. O se ejecuta y a medida que va avanzando la obra se paraliza por X problemas que van a aparecer y que ahora les vamos a comentar. Entonces, el modo de operar para el desarrollo de la infraestructura educativa de por sí tiene un problema grande en, en su concepción y su naturaleza por todos los pasos que tiene que seguir. Y además cuando se ejecuta una escuela por proyecto. Y eso hace que todo se demore y todo tome un poquito más de... Disculpen un segundo. Ahí está, ya está. Ahora sí ya tengo la voz, disculpen. Entonces, este es un primer pantallazo que nos gustaría que entiendan ustedes sobre el reto grande que se tiene en Perú. Solamente un temita, puse la misma cita, infraestructura educativa en España, problema, y me salieron como al contrario, como buenas escuelas, como innovaciones en la educación. Entonces, simplemente como para entrar a la comparación, esto era lo que teníamos. La siguiente lámina, por favor. Y de nuevo, mil disculpas por la bulla que se puede escuchar atrás, pero espero que me puedan escuchar a mí directamente. Es que debemos entender que tenemos 55.000 colegios a nivel nacional en el Perú. El Perú tiene 24 regiones y en la suma de todas las regiones, estos son los locales educativos públicos, nada más, ojo. Y muchos de ellos tienen problemas grandes. Por ejemplo, el 52% de ellos tiene edificaciones en riesgo y el 38% de ellos tiene un problema tremendo, que es que está en riesgo muy alto de colapso. Mejor dicho, no deberíamos tener ningún estudiante, ningún docente ahí teniendo una sesión pedagógica. Eso significa que más de 20.000 colegios tienen que hacerse de nuevo de forma urgente. Y además tenemos problemas como el 26% de los locales educativos están en mal estado y el 7% de los locales educativos no cuentan con acceso a servicios básicos, llámese de agua o desagüe. Entonces el reto es tremendo y si cuantificamos ese monto, estamos hablando de cerca de 111.000 millones de soles de brecha de infraestructura, que aproximadamente serían como unos 30.000 millones de euros en Europa, para que podamos tener esa comparación rápida. Entonces, habiendo reconocido este problema, también decimos, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo es que podemos atacarlo? Y como se ha ido trabajando es de la siguiente forma. Adelante, por favor. Entonces, imaginemos que tenemos un colegio que requiere ser construido de nuevo. Siguiente, por favor. Pero ¿qué sucede? No es que tenemos uno, tenemos más de 20.000 colegios. Entonces, tenemos un montón de colegios que nos dicen, oye, necesito uno nuevo, necesito uno nuevo, necesito uno nuevo. Pero ¿qué sucede luego? No tenemos tanta plata de manera anual para poder invertir y por ello es que se ha armado, y eso es un buen esfuerzo del Ministerio de Educación, se ha armado un ranking de priorización para saber cuáles son los locales educativos que si tenemos un sol o un dólar o un euro, ahí lo invertimos. Y después de que ya sabemos qué colegio es el que se va a construir, armamos un diseño del expediente técnico, como me imagino muchos de ustedes son arquitectos y han desarrollado un expediente técnico, y en la siguiente, por favor, y después se lanza licitación pública. Y este es el caso más crítico. Cuando lanzamos un proceso en una licitación pública peruana, gana el postor que cumple con todo, pero que además ha tenido el monto más bajo. Por ejemplo, si la gran empresa transnacional pone un monto y dice, yo hago este colegio por 100.000 euros, luego aparece la empresa Patito ABC, que puede decir, oye, yo no hago por 100.000, yo lo hago por 99.000 y tanto. Así sea un sol o un dólar o un euro menos, se le adjudica a esa empresa que ha tenido un monto menor. ¿Por qué? Porque eso es un beneficio, entre comillas, al Estado, un ahorro. Y luego, después de eso, comienza la ejecución de la obra. Pero cuando empiezan las obras, muchas de las obras acá, adelante por favor, tienen problemas en el expediente técnico
o tiene un problema porque tiene que volver a la licitación pública porque algo se hizo mal. Y así se genera un cuello de botella tremendo y generalmente el 99% de las licitaciones es de un solo colegio. Entonces ya se pueden imaginar todo lo que tenemos y me gustaría mencionar un punto más, que es, de manera anual nosotros gastamos cerca de 3.000 millones de soles para invertir en infraestructura educativa. Si seguimos ese ritmo y tenemos la brecha de 111.000 millones, cerraremos nuestra brecha de infraestructura en 35 años aproximadamente. Entonces, ante ello, es que se ha generado y se ha propuesto un nuevo modelo de inversión pública. Adelante, por favor. Que se denomina Escuelas Bicentenario o Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario. Y este proyecto especial es el primer proyecto a nivel nacional que está apostando el Estado peruano para agilizar las inversiones y para llevar de forma masificada, por así decirlo, un bloque importante de colegios. Nuestro alcance son 75 escuelas, 75 proyectos a nivel nacional en 9 regiones del país y principalmente en Lima Metropolitana, en la capital de Perú. Pero para hacer ello, lo que nosotros estamos realizando es un esquema especial de inversiones donde estamos generando paquetes de escuelas, paquetes de 5, 10, hasta 14 escuelas. Estamos implementando la PMO, que muchos de nosotros manejamos muy bien y sabemos que se requiere una PMO para gestionar mejor los proyectos, además de la metodología BIM que se está trabajando ya hace un buen tiempo atrás, pero sobre todo nos estamos viendo de la ley de contrataciones tradicional y estamos entrando a unos contratos estandarizados internacionales, que son modelos NEC, que se usan generalmente en Inglaterra, por ejemplo, o en Reino Unido. Y para llevar a cabo esto, lo que ha hecho el Estado peruano es armar un acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido y Finlandia, donde ellos nos están brindando asistencia técnica para que con sus inputs, con sus recomendaciones, nosotros podamos elaborar la procura o llámese las licitaciones y posteriormente la ejecución de las escuelas. Adelante, por favor. Eh, Adelante, por favor. Con esto no los voy a aburrir mucho porque para llevar a cabo esto no es que haya salido de ayer, sino es que esto viene desde hace un par de años atrás, donde desde el Ministerio de Economía y Finanzas se apostó por cambiar este paradigma tradicional e implementar un nuevo modelo con decretos de urgencia y después se creó el proyecto especial de Escuelas Bicentenario con un decreto supremo y este alcance finalmente nos va a permitir beneficiar a más de 114.000 estudiantes con este contrato, como les decía, en el marco del acuerdo gobierno a gobierno. Adelante, por favor. Y este es un punto clave para nosotros. Ahí está el mapita del Perú, donde ustedes pueden ver de repente a la izquierda algunas regiones que están en un primer paquete, el paquete de Perú Norte. Hay otro bloquecito un poco más abajo donde hay 6 paquetes en Lima Metropolitana. Y hacia la derecha del mapa del Perú aparecen 2 paquetes. Uno que es de Ucayali y Junín, que son 2 regiones del Perú, que es paquete centro, y 2 paquetes más al sur, que es de Puno y Cusco. Algo también que nosotros estamos llevando por primera vez es que se están creando un catálogo de escuelas según las condiciones bioclimáticas de cada lugar. ¿Por qué? Porque en todas las regiones que les acabo de comentar tenemos espacios de costa, costa lluviosa, sierra, selva y heladas incluso. Y por ello es que hemos diseñado unos módulos a manera de Lego para que simplemente entre ellos se puedan sumar, se puedan ensamblar y que cuando, como el Power Ranger, ¿no? Cuando todo se ensambla, se une y se forma el Megazord que pueda tener estas condiciones bioclimáticas adecuadas para que funcione bien dependiendo dónde es que llevas cada escuela. Y esto nos va a ayudar mañana más tarde, cuando tengamos que hacer más escuelas, utilizamos estos catálogos, por ejemplo, de costa y simplemente se trata de ensamblarlo. Y obviamente entendiendo cuáles son las condiciones territoriales y sociales para que se pueda dar una buena escuela. Adelante, por favor. Esto, yo entiendo que acá la maestría está más relacionada a temas de urbanismo, pero creo que esto es fundamental cuando también trabajamos temas de urbanismo porque es un proceso metodológico que deberíamos de todos entender. Porque el PIB va a ser exitoso, o está siendo exitoso en todo caso, en la medida en que tenemos una mejora en nuestro gerenciamiento de nuestros proyectos, porque tenemos una programación presupuestal eficiente ahora y que además generamos alertas tempranas en diseño y en la ejecución de los proyectos que tenemos.
En segundo lugar, tenemos una facilidad de contrataciones. Nos hemos movido de lo tradicional, que es la ley de contrataciones nacional, y estamos entrando en un ámbito internacional, donde manejamos contratos NEC, que son contratos colaborativos básicamente entre el cliente y los contratistas para poder solucionar rápido algunos problemas o algunos problemas que pueden aparecer en las obras mismas. En tercer lugar, hay una eficiencia en la actualización de cambios. Mientras van avanzando el proyecto, se genera esta actualización de cambios con alertas oportunas, con una modificación en también nuestras metodologías, modificación en los costos, pero de forma muy rápida. Y además, la herramienta BIM nos ayuda mucho para ello. Y finalmente, la institucionalización de nuestros procesos, ya que nosotros somos un primer proyecto especial de inversión pública, queremos generar un legado. Y ese legado lo vamos a llevar con los catálogos sistémicos que les mencionaba antes, pero también generando una transferencia de conocimientos para que mañana más tarde, cuando vengan nuevos gestores públicos, puedan aportar revisando toda esta información. Y que además todo el equipo que tenemos en el PIP, que somos entre 200 y 300 personas, puedan ser los próximos futuros coordinadores, gerentes o jefes de proyecto, y así vayan escalando. Adelante, por favor. Eso. Y en esta parte de acá, lo que también queremos llevar, que quizás puede parecer un poco anacrónico en algunas latitudes, pero para Perú es tremendamente importante el poder generar, ya no pensar tanto en estas aulas tradicionales que tenemos de cuatro paredes, sino pensar ahora en espacios polifuncionales, donde nuestras aulas tengan puertas batibles, muebles móviles, que sobre todo se priorice ese aprendizaje informal que se da cuando a un equipo de estudiantes se les encarga un proyecto y entre ellos pueden estar ahí investigando. Este tipo de aulas son las que nosotros estamos buscando ahora en nuestra nueva escuela. Además de potenciar las áreas libres. No sé si esto se da en las latitudes donde ustedes viven, pero por ejemplo acá en Perú siempre tienes el colegio donde tienes un pabellón y en medio la canchita deportiva o la losa de fútbol, que generalmente está dominada por todos los hombres. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos tratando de romper también eso y que se genere en medio un paisaje de aprendizajes o distintos paisajes donde puedan los estudiantes compartir este tipo de momentos. Adelante, por favor. Y también para ello es que requerimos, por un lado, mobiliario y equipamiento ad hoc para que se puedan generar estas posibilidades de reunión y de aprendizaje informal, y que es también algo que se está por primera vez promoviendo desde el gobierno peruano. Y además, la última diapositiva, por favor, de mi lado, es, es que estamos llevando una nueva escuela, donde la escuela deja de tener esas cuatro paredes perimetrales, sino que estamos pensando ahora en que esta escuela debería estar al servicio público de toda la comunidad que vive alrededor. Si al frente hay un grupo de estudiantes que no necesariamente estudian en esta escuela, pueden utilizar la biblioteca o las áreas múltiples los fines de semana o en horarios no lectivos, o las comunidades mismas cuando quieren jugar un partido de clubito pueden utilizarlo, o cuando quieren hacer, acá se le dice una gran pollada o una gran actividad, lo van a poder hacer utilizando esos espacios. Imagínense comiendo un rico ceviche, comiendo un rico lomo saltado en esta gran feria donde el colegio deja de ser una infraestructura educativa y se vuelve más un servicio público. Y ese es el valor que estamos buscando llevar ahora con las escuelas bicentenarias. Hasta acá llega mi parte en la presentación, y después ahora le toca a Pablo para que pueda detallar qué pasa adentro y qué va a pasar afuera en las escuelas. Pero sí me gustaría decirles solamente dos mensajitos nada más. Uno, que este reto tremendo de las escuelas Bicentenario no significa que se trabaja de la noche a la mañana, sino es un trabajo sostenido donde se tiene una voluntad política que no viene de esta gestión, sino viene de gestiones anteriores, pero que al menos se está continuando y se está buscando hacer. Y lo otro es que se necesitan muchos más profesionales de calidad y con ética y con transparencia, y sobre todo muy comprometidos en las gestiones públicas. Si ustedes tienen esa posibilidad de aportar
con su nación, estando en la gestión pública de esos países, en serio pueden marcar un gran cambio. Y ahora Pablo y yo somos esos ejemplos que nos gustaría con ustedes compartir para que puedan ver de que se puede llegar a algo diferente. Dale, Pablo, adelante. Gracias, Eduardo. Entonces, con esta introducción de en qué consiste el programa y los beneficios que estamos trayendo a una gestión distinta de cómo abordar esta problemática, lo primero que hemos hecho de manera colaborativa en este acuerdo que tenemos de asistencia técnica especializada con los gobiernos del Reino Unido y de Finlandia, es proveer de 5 principios de innovación para poder definir cómo vamos nosotros transformar esa infraestructura a partir de los catálogos sistémicos que Eduardo también ha mencionado. Entonces, en primer lugar, hemos plasmado que la sostenibilidad medioambiental es uno de nuestros principios fundamentales, la resistencia a los peligros naturales y al cambio climático dada nuestra biodiversidad en todas las regiones del Perú, apuntar a una inclusión real, que la escuela sea amigable con los niños y además con la comunidad, y eso se da plasma también en la infraestructura que vamos a proveer. Mejorar el entorno educativo para generar espacios de mayor interacción entre los alumnos y así generar espacios también que a nivel urbano puedan explotar con diferentes tipos de actividades, y mejorar la calidad en la construcción. Bajo estos 5 principios desarrollamos un listado de 16 innovaciones y cada una va a vincularse con diferentes maneras de abordar técnicamente la infraestructura. La siguiente, por favor. Estas innovaciones las empezamos a agrupar de cierta manera que estén en relación con principios de sostenibilidad, que nos puedan a nosotros dar ciertos KPIs de mejora, y que de esa manera nosotros el alcance que estamos brindando de cómo abordar la infraestructura educativa en todas las regiones se pueda ver plasmada a un nivel técnico. Entonces empezamos a interrelacionar todas las especialidades y volviéndose entonces un proyecto multidisciplinario que aborda nuestras innovaciones con los principios que hemos planteado y los tecnificamos en planteamientos y en requerimientos que luego son trasladados al contratista para que ellos puedan proveer de un diseño y una construcción bajo el modelo que estamos planteando. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir abordando los principales, porque es una lista extensa. Alrededor de esos 16 innovaciones se trasladan en 82 puntos de abordaje técnico, pero una de las principales, empezando por la primera, es mejorar la planificación de cómo emplazamos y cómo optimizamos el uso de la escuela, teniendo el espacio de zonas verdes como un espacio importante en el cual tiene que fluir y girar mucha de la arquitectura que plasmamos. Optimizamos diferentes tipos de circulaciones interiores, tomando en cuenta la accesibilidad de las personas, tomando en cuenta la comunicación que tienen con el exterior, las visuales, y darle oportunidad a que el alumno pueda abordar en diferentes niveles las distintas actividades que desarrolla dentro de la escuela. La siguiente, por favor. Otro punto que abordamos es reunir las funciones de uso comunitario, escolar y de servicios. ¿Y a qué apuntamos? Apuntamos a que los espacios que estemos generados se vuelvan espacios comunes, interiormente como exteriormente. Es decir, que no exista una barrera de conexión entre la escuela y la propia actividad educativa con los usos que podrían darse hacia el exterior. Entonces, la planificación que se da dentro del sitio puede optimizar mejor el uso de los múltiples usuarios que se van desarrollando, y que invite también a la comunidad a que pueda ser parte de ellos. La siguiente, por favor. Alguna innovación que puntualiza la manera como el alumno también parte de estar dentro del espacio y de desarrollar un confort, es barreras acústicas externas, es abordar una estrategia en la cual el alumno pueda sentirse con mayor confort para poder desarrollar una mejor actividad de estudio.
y además mejora también la práctica docente, porque ambos están alineados a mejorar no solamente la calidad educativa. Entonces, la infraestructura empieza a aportar elementos que pueden realmente hacer un cambio en la manera como el alumno y el docente vive dentro del aula. Entonces, se plantearon 3 estrategias. La primera estrategia es al perímetro, proveyendo muros de contención que realmente puedan aportar a generar barreras de sonido, generar una doble fachada que permita que el alumno esté debidamente concentrado en el aula, y espacios interiores como aulas y bibliotecas que puedan obviamente tener cierto tecnicismo particular para que el nivel de concentración del alumno sea mayor y pueda desarrollar la actividad con la cual está ocupando ese espacio. La siguiente, por favor. Una mejora importante es que es completamente distinta y es un parámetro que no se viene dando en la infraestructura existente, es mejorar la orientación de los edificios. Y esto se ve plasmado en muchas de las escuelas que actualmente están en situaciones no óptimas, y muchas de las cuales tienen este tipo de problema, y es un parámetro rígido que nosotros hemos planteado como parte de estas mejoras. Obviamente en función a las diferentes regiones y a los diferentes tipos de climas a los cuales se va a afrontar. Entonces, para costa lluviosa, para selva, para sierra, tienen un enfoque y un propósito que estandariza el nivel de climatización del espacio que vamos a desarrollar en el interior. La siguiente, por favor. Otra particularidad que tienen las escuelas actuales es de que se encuentran conexas de una manera distinta. Entonces, el estudio que hemos realizado es romper con esto, romper la retícula y generar módulos que puedan conectarse de una manera diferente. Esto obviamente hace de que podamos generar espacios intermedios que sean obviamente de un uso distinto, que no solamente sean aulas, sino se generen ambientes comunes en los cuales puedas tú compartir e interactuar con los demás estudiantes, y que a futuro, en el momento en el que no se dicten clases, también generen espacios de interacción con diferentes tipos de agentes que puedan venir de la misma comunidad. Entonces, existe este concepto de aula bosque que conecta los módulos, incluye espacios abiertos, espacios que pueden conectarse con el exterior, generan un entorno de aprendizaje distinto al regular, y que además mejora la fluidez entre cada uno de los pabellones y entre las aulas a un nivel mucho más de conexión interior entre un ambiente y otro. Esa es una de las mejoras que estamos aportando. La siguiente, por favor. Otro aporte que es un parámetro que se viene dando es de que actualmente los pabellones tienen una sola crujía, y queda evidente en algunas de las imágenes que ha presentado anteriormente Eduardo, en el que uno sale del aula y tiene un balcón y no tiene una nada. Entonces, el nivel para optimizar la orientación y para optimizar la relación que sucede dentro de la escuela, el principio es de tener una doble crujía en el espacio. Y este es un parámetro que arrastra a que todos los colegios se mantengan de este modo, y eso hace que el uso intermedio sea lo suficientemente amplio, que no sea rígido, sino que haya mucha mayor interrelación entre lo que sucede en un espacio y en otro. La siguiente, por favor. Espacios de reunión como áreas abiertas es un punto importante que estamos abordando, no solamente en estos núcleos que se forman en el interior, sino también en las plataformas exteriores. Hacer uso de los techos, hacer uso de diferentes plataformas, sobre todo para poder crear espacios en que se promueva un aprendizaje sostenible. Generar biohuertos, generar espacios de cultivo, generar espacios más exteriores de aprendizaje que solamente enfocarnos en el interior. La siguiente, por favor. Esto es otro de los puntos que abordamos, y es crear espacios de encuentro, que es lo venimos repitiendo, pero también crear espacios de auditorio. Este espacio de auditorio, este escenario que se crea en el interior de la escuela, promueve que haya conexión con algún espacio urbano cercano, sea un parque, sea un mercado, sea
un espacio de reunión, una pérgola, una plazuela, o algo que pueda permitir que a puertas abiertas exista conexión entre el interior y el exterior, y no solamente nos limitamos a que la escuela se use de forma única, sino que pueda permitir un evento o una actividad que la comunidad pueda usar en cualquier momento. Siguiente, por favor. Este espacio obviamente promueve graderías, y la escalera auditorio o la escalera tipo debe también ser un punto que aporte a este trabajo a nivel mucho más de exteriorismo y un nivel mucho más urbano, y es uno de esos aportes y consideraciones como parámetro de una mejora en este tipo de espacio. De modo que invita también a que realmente sea un tipo de uso diferente a solamente tener el patio sólido, sin ningún tipo de gradería, sin ningún tipo de acondicionamiento de mobiliario. Invita más bien a que el mobiliario sea un punto clave y el uso de este sea recurrente, al tener conexión, obviamente, con las partes externas del colegio, como también con las plazuelas que se generan en el interior. La siguiente, por favor. Un punto que actualmente no se aborda y que es clave en que toda la comunidad, al 100%, pueda acceder, es mejorar la accesibilidad. Es algo que normalmente no vemos en las escuelas existentes, pero a través de una buena señalética, un pavimento y rampas que realmente conecten todos los niveles de la escuela, se puede lograr, y además aporta a que no solamente sea inclusivo, sino que también sea agradable al poder recorrer cada uno de los niveles de la escuela. Siguiente, por favor. Esto obviamente va de la mano con un equipamiento accesible, con un equipamiento que también pueda proveer diferentes tipos de espacios, topografías, niveles, y que realmente aporte a la manera como interactúa el niño y interactúa el adolescente, para que esto sea completamente equitativo a todas las edades y también a todas las condiciones del alumnado. Siguiente, por favor. Uno de los aportes para poder mejorar el aprendizaje y la manera como trabajamos con estas áreas exteriores que se están proponiendo es generar toldos a modo de lonas tensadas o a modo de pérgolas o un tipo de mobiliario que genere sombra a estos espacios. Este parámetro no existe actualmente en la infraestructura educativa. Las losas están completamente expuestas, hay un deterioro de ellas, los alumnos durante el verano, durante el invierno, no pueden desarrollar actividades en ellas, sino puntualmente en ciertas ocasiones, y esto rompe completamente y combina técnicas estructurales, técnicas arquitectónicas, con también la condición climática a la cual está sometido cada una de las escuelas en las diferentes regiones. Entonces es una manera de poder dar la premisa y estandarizar la manera como podemos hacer uso constante de estos espacios al aire libre debidamente protegidos. La siguiente, por favor. Uno de los aportes que más queremos nosotros que realmente se evidencie en la infraestructura es que la escuela tenga una identidad, y tenga una identidad a través de elementos, no solo decorativos, sino también del uso de ciertas superficies y elementos, para que se plasme a través de muros, a través de trabajos comunitarios, o a través de intervenciones o activaciones de los propios alumnos, vaya adquiriendo una identidad propia, y al nosotros contar con una multiculturalidad y poder abordar ejemplificaciones de este tipo de escuelas en las diferentes regiones, va a generar que realmente existe una identidad propia, no común a todas, porque cada escuela tendrá su propio programa de cómo abordar esta identidad, pero va a dar pie a que la gente en la comunidad se pueda identificar con lo que está ocurriendo en la escuela, y invite a que participen no solamente los niños, sino también las familias, para que se generen talleres, para que se generen actividades didácticas, para que se generen talleres de reciclaje,
para que pueda mejorar el paisajismo y el mobiliario internamente, pero invite a que esa actividad también sea identificada con lo que viven las comunidades o el distrito en lo cual está rodeando la escuela. Siguiente, por favor. Finalmente, esta nueva escuela, lo que hemos ensayado es preliminarmente, porque estamos en un proceso de licitación para que puedan evidenciarse, es ensayar si estas mejoras y estas innovaciones, de qué manera se van a plasmar y de qué manera se están tangibilizando, y cómo es que está aportándose a estudios preliminares que ya se han venido haciendo. La siguiente, por favor. Entonces, esta nueva escuela aborda un caso en particular que hemos desarrollado. Este es el caso de la institución educativa Jorge Basadre, que se encuentra en Previ, en el sitio de Los Olivos. Previ es un proyecto experimental de residencia, de vivienda, que se desarrolló en los años 60, y que realmente compone una estructura urbana, y es uno de las escuelas que nosotros vamos a intervenir, y es un punto, por ejemplo, de cómo estas innovaciones abordan y se relacionan directamente con lo que está ocurriendo en esta urbanización. Previamente a esto, lo que se hizo, antes de que se abordara el proyecto de escuela bicentenario, existían ciertos estudios de preinversión de cómo podía visualizarse esta escuela, y aquí el ejemplo. Sin embargo, habían deficiencias que encontrábamos que con las innovaciones que acabo de explicar mejoran no solamente en la calidad de la infraestructura, sino también en el área que estamos construyendo. Entonces, encontrábamos en estos estudios previos a un modelo anterior una mala orientación en el estacionamiento, circulaciones que se obstaculizaban, no había una conexión directa con el entorno de la urbanización, no había actividades en los techos, los niveles del patio típico se veía completamente evidenciado, y no había mayores espacios en los cuales se pudiera tener mayor socialización entre los alumnos. La siguiente, por favor. Entonces lo que hicimos fue ensayar de qué manera podían estas innovaciones plasmarse, y el resultado es el siguiente. El resultado es que el área construida se disminuye, es decir, estamos optimizando realmente la cantidad de metros cuadrados construidos, lo cual reduce obviamente los costos de inversión, pero también estamos maximizando la manera como se está ocupando el mismo terreno y cómo estamos conectándonos con la comunidad, generando diferentes tipos de techos, pabellones interiores, la doble crujía, y todos los parámetros que acabamos de comentar. El siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, la siguiente, lo que encontramos es implementaciones de un tipo de aula, generando aulas flexibles, generando conexión entre una aula y la otra, lo cual genera mayor tipo de oportunidad de desarrollar actividades. La siguiente, por favor. Y podemos ocupar los techos y ocupar plataformas en diferentes niveles. Entonces estamos incrementando con estos parámetros y manteniendo una accesibilidad completa e integral en todos los niveles, techos para usos diversos, ¿no? Techados con pabellones de alturas escalonadas, que se relacionan mucho mejor con la escala y el entorno en el cual están relacionados, y el patio se multiplica no solamente a un primer nivel, sino a un segundo y hasta un tercer nivel, lo cual genera que los alumnos puedan tener oportunidad de ocupar y desarrollar más actividades al exterior que solamente al interior. La siguiente, por favor. Entonces, finalmente, visto en planta, el ensayo que evidencia que con estos parámetros y estas innovaciones aplicadas, los flujos de circulación se ven mucho más conexos. La siguiente, por favor. Y se están conectando no solamente en un primer, segundo, sino también hasta un tercer nivel, en espacios que realmente generan actividades que aportan realmente al nivel educativo. Lo que estamos queriendo lograr es que no solamente mejoramos en calidad educativa, sino también mejoramos en la manera como los alumnos van a aprender, cómo los docentes van a relacionarse con ellos, y también cómo la comunidad puede aportar a esa interrelación. La siguiente, por favor. Pero este tipo de encuentro con la comunidad se desarrolla también bajo ciertos principios
sobre todo apuntando al principio de inclusión, de cómo nos conectamos con nuestras familias, con los padres de familia, con las asociaciones y con lo que está ocurriendo fuera de la escuela. Entonces, este impacto de las innovaciones va a trascender los límites de la escuela, incide directamente al entorno en el cual están viviendo los alumnos, y estas innovaciones se desarrollan bajo 4 criterios que los hemos denominado Key Moves. El primer Key Move es la optimización de la ubicación y la orientación, porque estamos dirigiendo la escuela de cara a la comunidad. La segunda tiene que ver con la zonificación y la disposición de la escuela. La tercera, con las estrategias de espacios abiertos que puedan conectarse con otros espacios ya existentes de manera urbana y que promuevan aprendizajes al aire libre. Entonces, ¿qué sucede en estos espacios y en esta relación y en estos movimientos que damos a nivel urbano? Es que empiezan a existir actividades sociales que empiezan a aportar. La siguiente, por favor. Y empiezan a suceder actividades que, por ejemplo, en el caso de un ejemplo en la costa, el punto clave de estudio, uno de los puntos clave de estudio, que es la institución educativa Javier Pérez de Cuéllar en San Juan de Lurigancho, tiene potenciales alrededor del terreno, que posibilitan el uso de espacios exteriores para eventos, ambientes interiores conexos con estos espacios, y otras infraestructuras deportivas alrededor. ¿Qué significa? Que el espacio hito que hemos generado puede comunicarse, como mencionó Eduardo, como un centro cívico, como un centro logístico y de interrelación de actividades, con otros espacios alrededor que posibiliten actividades mucho más diversas que solamente la educativa, y actividades que potencializan los eventos, las reuniones, los partidos de fulbito, la comunidad a la hora que se junta para poder generar algún tipo de actividad de donación, actividad de reunión, actividades que pueden mejorar la comunicación que hay entre los actores y los agentes de la urbanización en sí. La siguiente, por favor. Otro ejemplo que apuntamos es lo que ocurre alrededor en Puno. En Puno, por ejemplo, tenemos el caso de Pero Vilcapasa, que una vez construido el aula y ese mejoramiento tiene posibilidad alrededor de ella de conectarse con una canchita de fútbol para un partido, con plazas y atros que puedan mejorar el ingreso y la conexión con la escuela. Y esto permite que cada uno de los casos que vamos a abordar tenga un resultado de conexión urbana y no solo se limite a las innovaciones que acabamos de comentar. El mejoramiento que apuntamos no solamente es a una escala, sino estamos abordando una escala superior. Esto comulga con la transformación de cómo se ve la escuela, de cómo los padres de familia van a ver la escuela, de cómo los alumnos van a ir a la escuela y a la hora que terminen su año escolar o a la hora que terminen su secundaria, van a sentirse vinculados. Y ese tipo de vínculo no se pierde porque siguen viviendo la escuela desde sus hogares. Porque las actividades que se empiezan a generar al no tener una escuela completamente sesgada y cerrada, hace que promuevas que tu transformación no sea en el momento en el que estás estudiando, sino que abarque muchas más etapas de la vida del estudiante. Este mejoramiento que buscamos y que se evidencia también con las innovaciones que estamos presentando, va a hacer que este proyecto trascienda mucho más allá que solamente construir una infraestructura óptima y de calidad, y en el tiempo que tenemos es destinado a hacerla, sino que va a realmente proveer de un servicio comunitario, un servicio que realmente va más allá de las aulas. La siguiente, por favor. Entonces, finalmente queremos presentarles un video en el cual queremos que ustedes escuchen ciertas mayores voces del trabajo que nosotros estamos realizando en el PIP, como algo que pueda cerrar y concluir la presentación del día de hoy. Adelante, Karen, por favor. El Perú viene afrontando un déficit de infraestructura educativa que asciende a 111.000 millones de soles, lo que limita el acceso a una educación de calidad y genera desigualdades en la formación de los estudiantes.
Las escuelas Bicentenario son una oportunidad para mejorar la calidad educativa con altos estándares internacionales. Somos el primer proyecto especial de inversión pública desde el sector educación, que a través de la firma Contrato Gobierno a Gobierno con Reino Unido, cuenta con la asistencia técnica especializada del consorcio británico-finlandés Koulu. Nosotros estamos aquí como agente de Procura para hacer la licitación de todos 75 colegios y la supervisión de calidad y de SOMA. Y nosotros lo estamos haciendo de manera transparente, de confianza, para que todos tienen confianza en el proceso, con criterios establecidos de estándares internacionales de Inglaterra y de Europa. 75 nuevas escuelas totalmente equipadas, 104.000 estudiantes beneficiados en 9 regiones del país y Lima Metropolitana. Implementación PMO, Oficina de Gestión de Proyectos. Uso del contrato NEC 4. Procesos estandarizados. Desarrollo de espacios adaptados a las condiciones bioclimáticas de cada región. Transferencia de conocimientos. Transparencia de los procesos. Práctica cero corrupción. Y nosotros nos sentimos muy felices de saber que vamos a trabajar en una institución educativa hecha por este proyecto. Es una emoción enorme, todo el mundo va a querer estar acá en el Colegio Jorge Basadre. Va a ser un sueño cumplido no solamente para mí como directora, sino para todos los estudiantes, los padres de familia. Esperamos que este proyecto se haga realidad para beneficio de todos los estudiantes. Lanzamos nuestro proceso de procura de todos nuestros proyectos agrupados en 9 paquetes para contratar a las mejores empresas nacionales e internacionales del rubro de construcción para el diseño y construcción de infraestructura temporal y definitiva que nos permitirá entregar las 75 escuelas Bicentenario totalmente equipadas en el 2024. Nuestro compromiso es con ellos. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Y eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias. Dejo ahora un turno de palabra a los chicos que están conectados, por si quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Abro un turno de palabra ahora. Bueno, Marina. Perdón, sí. Adelante. Sí, una pregunta muy simple, pero en verdad no sé si lo dijeron y no lo interpreté. De las 75 escuelas para 2023, ¿cuántas llevan hechas? Esa es la pregunta que yo quisiera saber. Sí, es muy buena pregunta, Marina. No es para el 2023, es para el 2024. Y estamos ahora en todos nuestros procesos de procura. Y justo el día de hoy, a las 8 de la mañana, se ha firmado el primer contrato de 4 escuelas. Y lo que buscamos es que de acá a julio, agosto, se puedan firmar los 71 colegios que faltan y con ello ya iniciar las primeras obras de contingencia, en realidad se dice, este año, y la ejecución de la obra permanente a partir de enero del próximo año. ¿Y los presupuestos para la gestión de este volumen tan grande, de dónde provienen? Es una excelente pregunta. Provienen del Estado peruano. Como menciono, es la primera vez que el gobierno peruano propone implementar una cantidad tan amplia de escuelas, tan grande, con un presupuesto muy elevado. Es más de 4.200 millones de soles, que serían cerca de 1.000 millones y tantos de euros. Y ese desembolso se da de forma anual. Hay una cantidad para este año, otra cantidad planificada para el siguiente año, 2023, y una adicional para el 2024. Gracias. Interesante si algún otro país se quiere copiar. Sí, para complementar nada más, el día de hoy que tenemos el primer hito, que es la firma ya adjudicado de este contratista para las 4 primeras escuelas, se suman ya procesos que están en curso, y hay procesos, porque hemos paquetizado las 75 escuelas en 9 paquetes. Entonces, los siguientes paquetes, 4 de ellos
en los cuales se agrupan la mayor cantidad de escuelas, ya vienen en curso de licitación. Estamos a la espera de la propuesta de los contratistas, que es un proceso que, como vieron en el video, se hace de una manera completamente transparente a través del soporte que el gobierno, del consorcio gobierno-gobierno que tenemos, va realizando. Ellos, como líderes de ese proceso, llevan a cabo todo el proceso de licitación con el aporte y el trabajo técnico que nosotros le vayamos dando, para que ellos puedan lanzar de una manera cero corrupción, completamente transparente e independiente, un proceso limpio que pueda llegar a tener el mejor postor, el mejor contratista para la ejecución de las escuelas, que es un modelo que se ha usado anteriormente en casos especiales en el Perú, pero es la primera vez que lo usamos bajo un modelo de contrato NEC 4, que es una innovación, una variación a un modelo de contratación, de contrato colaborativo, que permite ciertos ajustes al modelo de contratación en favor de la programación del proyecto y en favor de que exista un trabajo conjunto cliente-contratista, ¿no? Entonces, eso facilita y asegura que la ejecución del proyecto se realice, que no haya ningún tipo de brecha o imposibilidad a que tengamos escuelas o espacios que no lleguen a ser realidad, y en un corto periodo de tiempo, ¿no? Como comentaba Eduardo, es la primera vez que se apuesta un gran presupuesto con el respaldo justamente de tener este tipo de modelo para una ejecución que es la primera vez que se hace en una cantidad de escuelas como esta, ¿no? Una última preguntita, perdón, tendría miles, pero ¿cuánto le llevó todo este proceso de sistematización desde el día cero? Porque entiendo que el gran problema de estas gestiones, y más de escala nacional, es que pasan las gestiones, digamos, del presidente y todo el séquito, y hay que articular con las provincias y demás, y el tema es cómo se retoman o cómo aseguras la continuidad en las distintas gestiones de gobierno, sobre todo nacional, porque es una política de Estado. ¿Cuánto tiempo le llevó todo el paquete completo para poder tener este manual de aplicación? De repente doy un comentario preliminar, Pablo, y después tú lo complementas. Como mencionaba, esos no son esfuerzos de ayer nada más, sino son esfuerzos que vienen del 2020, por ejemplo. 2020. Lo que se necesita hacer es identificar cuál es la problemática. El problema es que la ley de contrataciones tradicional no funciona si es que seguimos ese modelo. Entonces tenemos que encontrar modelos innovadores. Y ahí el Ministerio de Economía y Finanzas propuso el poder implementar esta nueva lógica de proyecto especial de inversión pública, y se solicitó también a muchos otros ministerios. Ministerio de Salud, de Educación, de Transportes, y al final el Ministerio de Educación dijo, oye, yo tengo acá una cartera de proyectos que necesitan presupuesto y se pueden utilizar y se puede trabajar. Y se trabajó de esa manera. Entonces, eso fue como un primer piloto del 2020. Luego se fundó, por así decirlo, ya con el proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario, con un primer modelo, y de ahí en adelante ha venido todo un proceso, primero, para establecer el acuerdo gobierno a gobierno. ¿Por qué? Porque, como han mencionado en el video, la procura o las licitaciones no las trabajamos nosotros como PIP, sino las trabaja el equipo del Reino Unido y Finlandia. Y ellos se van a encargar de estas licitaciones, pero en nuestras competencias está el hecho del diseño preliminar o base de las escuelas, y luego también está el hacer un seguimiento constante de todo el proceso, el que nosotros tengamos instalada una PMO, que podamos hacer seguimiento a las obras, y luego que todo eso sea un legado para que otras unidades ejecutoras nos tomen como ejemplo, ¿no? No sé, Pablo, ahí si tú deseas agregar algo. Sí, para Gracias. completar, cuando en el 2020 pasa todo este proceso que ha comentado Eduardo, la transición electoral, por ejemplo, de cualquier gobierno a gobierno, no hay manera que el proyecto viene protegido con un decreto supremo, que es, digamos, la partida de nacimiento del proyecto y la importancia nacional que tiene para que pueda asegurar la continuidad de este, ¿no? Entonces, de esa manera, cada gobierno asume, y no hay posibilidad de que haya, digamos, un desacuerdo, una brecha, porque viene como algo que ya está instalado
y si hay un cambio de gobierno, pues hay continuidad. Sí hay, al ser presupuesto del Estado, ciertas limitaciones, pero hay justamente procesos que son los que internamente nosotros manejamos para con los diferentes ministerios, que tienen implicancias presupuestales. Pero siempre hay una seguridad y además se refuerza no solamente con el decreto y el reglamento que fue aprobado en el 2020, sino también con el consorcio y el compromiso que asumimos de trabajo colaborativo entre dos gobiernos. De esa manera se engancha y hay un encadenamiento fuerte y sólido que permite asegurar y garantizar que el proyecto se lleve a cabo, ¿no? Por orden, Francisco. Les pido brevedad. No, perdón, no quería hacer ninguna pregunta. Okay. Agradecer mucho la presentación. Gracias. Mariana o Stephanie, quien quiera. Mariana, voy a decir tú si deseas. Sí. Obrigada. Eu tenho comentário e uma pergunta. Vou falar em português, devagar. Primeiro, o comentário, agradecer pela apresentação, muito interessante. E eu achei muito interessante essa ideia de que o processo é estandarizado e os projetos são específicos, porque esses projetos de equipamentos públicos, pelo menos aqui no Brasil, historicamente, são projetos padronizados. Então, tu tens o mesmo projeto de escola que repete por toda a cidade, em todo o país. E faz muito mais sentido realmente ter o processo estandarizado e os projetos específicos em relação ao seu entorno, em relação às condições climáticas. Achei muito interessante, eu acho que é o tipo de política pública, de processo muito inspirador para a gente. E a minha pergunta é sobre a licitação, se os 75 projetos específicos já vêm definidos e a licitação é para construção, ou se os projetos também, o projeto arquitetônico também é licitado. ¿Alguna necesidad de aclaración? ¿Se entendió? No, perfecto. Estoy habituado a escuchar mucho el portugués porque he tenido mucha experiencia trabajando con gente de habla portuguesa, así que no hay problema. En cuanto a tu pregunta, el proceso de licitación, el proceso de procura que llamamos es para diseño y construcción, pero se aborda también el diseño de la contingencia, que lo mencionó muy cortito Eduardo, y aclaro a qué nos referimos. Las escuelas existen, pero en un estado no óptimo, y en algunos casos de mucho riesgo de colapso, dentro de las 75. Por eso han sido elegidas de una manera en la cual se evidencia el riesgo que tienen de ocupación. Entonces, lo que ocurre es que vamos a demoler las escuelas y construir unas nuevas sobre el mismo terreno. Pero para eso el año escolar, que es el 2023, en donde se va a desarrollar la construcción, amerita que primero se desarrolle una escuela de contingencia, una escuela temporal para ese alumnado. Entonces hay un proyecto de contingencia que también amerita un diseño y construcción a cargo del contratista, forma parte de la procura, y dentro del mismo proceso también está el diseño y la construcción de la nueva escuela. Estas innovaciones y estos mejoramientos, sumados a los sistemáticos que expusimos al inicio, se vuelven niveles de alcance en los contratos, especificaciones y parámetros que el contratista tiene que cumplir, y a la hora que es adjudicado, hay ya un proceso interno de revisión de nosotros para poder garantizar el cumplimiento de estos, ¿no? Eso ya es parte del modelo que aporta el contrato ANEC 4, en el que permite que haya una colaboración y una gestión en conjunta entre el cliente y el contratista. Entonces, hay dos etapas cruciales en el proceso de ejecución: la contingencia y la ejecución después de la escuela. Gracias. Stephanie. Sí, mi pregunta es muy puntual. Primero, Pablo, Eduardo, felicitarlos. De verdad es admirable el trabajo que hacen. Como peruana, Gracias. me siento muy orgullosa por todo lo que están haciendo. La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos o amenazas que tendría Escuelas Bicentenario en supuestos de no llegar a la meta o de no cumplirse hacia el 2024? Por ejemplo, uno de los riesgos que tenemos
considerados en algunas situaciones que podrían alargar el tiempo de ejecución, es el mismo clima en el cual nos vamos a desarrollar, sobre todo en las escuelas que están en regiones, en las cuales las lluvias, las heladas pueden tener un impacto en el tiempo, pero también hay la posibilidad de que suceda algo también en la primera etapa de contingencia, que tendrían que haber, porque hay mucha relación con las comunidades de cómo vamos a abordar esa temporalidad de la escuela. Eduardo, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, agregaría solamente el punto de que nuestras licitaciones es una licitación donde se tiene que hacer esta primera obra de contingencia y después se genera la obra, se arma un diseño de expediente técnico y luego se ejecuta la obra. Pero cuando se termina el diseño del expediente técnico, este expediente técnico puede costar 100 o puede costar 50. Entonces, lo que hace el PIP es establece una negociación para llegar a un monto razonable que permita tener un fee al contratista de que pueda proceder con el proyecto y que para nosotros nos parezca bien. Entonces, algo que podría pasar y que puede ser un riesgo es que el contratista se mande con un monto sumamente mayor. Y nosotros deberíamos estar en la capacidad de decir, oye, no, aguanta. No te puedes ir con ese monto porque excede el presupuesto que nosotros tenemos o excede capaz lo que tú estás proponiendo, si lo comparas con otros espacios. Entonces, tú llegas hasta acá nada más y ahora con ese expediente técnico yo me pongo a licitar con otras empresas. Eso no nos gustaría que pase, puede ser un riesgo, pero no nos gustaría que pase. Lo que nos gustaría que suceda es que el contratista que armó el expediente técnico, con todas las lógicas simples a la hora de que se construya, sea el mismo que va a construir mañana más tarde. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, Daniel, Muchas gracias. Laura y a todos Gracias. ustedes. Y felicitaciones a estudiantes que Gracias, están gracias por la invitación. Adiós.